Bueno, hoy vamos a terminar de ver lo que corresponde a conjugada. ¿Se acuerdan que había quedado pendiente el análisis de el método de la conjugada aplicado a una diferencia de raíces cúbicas? Yo les dije que el procedimiento era similar al que habían visto cuando había una resta de raíces cuadradas, pero que cambiaba la forma de la expresión de la conjugada, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Después vamos a trabajar, si el tiempo me da, con lo que sería el tema de unicidad del límite, y sí voy a dar el teorema de conservación del signo. El teorema de conservación del signo no lo tienen en el material que habíamos subido a la plataforma, o sea que va a quedar pura y exclusivamente dado por acá, ¿tá? O sea, vamos a discutir hoy digamos, la demostración de ese teorema y vamos a ver algunas aplicaciones. Bien, vamos entonces a lo que nos faltaba ver de conjugada. ¿Tá? Voy a ir directamente, dijimos que había un par de ejercicios que involucraban restas de raíces cúbicas, uno de ellos era el 36, así que lo voy a utilizar a modo de ejemplificar lo que estoy diciendo. Bueno, en este caso me piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cúbica de 27x3 menos 3x2 más 1 menos la raíz cúbica de 27x3 menos 2. Bueno, como ustedes saben, el primer paso para el cálculo de un límite sería empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. Entonces, cuando yo lo haga, ustedes acá tenían una expresión polinómica de tendencia infinita. Gobernaba el término de mayor grado, solamente reemplazo en él a la x por más infinito. Así que acá era más infinito al cubo da más infinito, por más 27 sigue siendo más infinito, y la raíz cúbica de más infinito es más infinito. Así que todo este primer término tiende a más infinito. Si yo hago un razonamiento similar con el segundo término, es expresión polinómica como cantidad subradical, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, él tiende a más infinito, por lo tanto toda la cantidad subradical tiende a más infinito, y la raíz cúbica de más infinito es más infinito. Por lo tanto, te quedó infinito menos infinito, y eso obviamente era una indeterminación. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? Como lo que yo tengo es una resta de raíces cúbicas, sospecho que voy a levantar la indeterminación aplicando conjugada. Pero ¿cuál sería la conjugada que tengo que aplicar en este caso? Bueno, acá justamente se los marqué. Cuando ustedes tienen la resta de dos raíces cúbicas, la conjugada de este primer factor no es el mismo con un más, sino que tiene este formato voluminoso. Entonces, cuando tú tenés este paréntesis por esto, termina siendo el cubo del primero menos el cubo del último, y cuando yo simplifico la raíz con la potencia, terminaba dándome la diferencia de las cantidades subradicales. Así que lo que cambia es el formato de la conjugada del primer factor, ¿tá? Pero la mecánica, como ustedes van a ver, va a seguir siendo la misma, es decir, yo tenía un límite que me generaba una indeterminación. Como aparecía una resta de raíces cúbicas, voy a levantar con conjugada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de aquí. Ustedes saben que si a una expresión la multiplican y la dividen por lo mismo, no la van a alterar. Entonces, a los efectos de que me sirva, mi expresión la multiplico y la divido por la conjugada, que tiene este formato. Es raíz cúbica del primero al cuadrado más la raíz cúbica del primero por el segundo, y así fui conservando lo que ven acá. Entonces, en este numerador te queda un paréntesis por su conjugada. Termina siendo lo que está dentro del de la primera raíz menos lo que está dentro de la segunda. ¿Ven? Termina siendo, cuando yo hago este paréntesis por este que está aquí, la primer cantidad subradical menos la segunda. Y es lo que hice. En este numerador tengo la conjugada, el símil de lo que era el producto notable.
Entonces queda lo que está dentro de la primera raíz menos lo que está dentro de la segunda. Y abajo, el mismo paréntesis verde que tenían aquí. Van a quitar esos paréntesis auxiliares que tienen en el numerador, los 27x3 se van a cancelar, por eso te queda menos 3x2 más 1 menos menos 2, es más 3. Y ahí lo tenemos. Fíjense que si yo en este punto vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, en realidad me sigue dando indeterminado, porque te va a dar infinito arriba, infinito abajo. Entonces hay que ver cómo levantamos esa indeterminación. Si esto hubiera sido un cociente de polinomios, entonces puedo aplicar la regla 2. Pero esto arriba es polinomio, pero abajo así como está escrito, no. Entonces voy a empezar a observar algunas primeras aproximaciones que podemos hacer en este caso. Vamos a tomar, por ejemplo, este primer término en el denominador, donde ustedes tenían una expresión polinómica, todo este trinomio a la 2, ¿tá? Que como había tendencia infinita, quien gobernaba el comportamiento de esta cantidad subradical era el término de mayor grado. Ergo, es como que estos términos, obvio hay más términos porque esto era un cuadrado de trinomio, no pesan frente al de mayor grado que es el que va a gobernar. Entonces, en una primera aproximación, tú te podés quedar solo con ese término de mayor grado que tenés abajo, que sería el 27x3, cuidado, a la 2. Entonces, yo empecé a hacer cuentas. 27 al cuadrado es 729 y x3 a la 2 es x6. ¿Tá? Recuerden que acá hay potencia de potencia. Dejo la misma base, multiplico los exponentes. La raíz de un producto se puede separar en la raíz de un factor por la raíz de otro. Por eso la raíz cúbica de 729 me da 9 y la raíz cúbica de x6 te da x2. Acabo de razonar que en una primera aproximación este primer término del denominador es equivalente a 9x2. ¿Qué pasa con el segundo? Lo mismo, si yo hago acá en mi cabeza la distributiva, el término de mayor grado es un 27x3 por otro 27x3, o sea, como si fuera el 27x3 a la 2. Así que cuando vos hagas el mismo razonamiento, este término también es equivalente a un 9x2. Y acá estás en la misma. Por lo tanto, abajo es como que tenés 9x2 más 9x2 más 9x2, o sea que son 27x2. ¿Tá? Entonces, vos venías de esto, si vos cambiás x por el valor de la tendencia, te daba infinito sobre infinito, en realidad menos infinito sobre más infinito, pero los signos no importan. Ahora sí, es generado por un cociente de polinomios, puedo aplicar la regla 2 y me quedo con el término de mayor grado arriba y abajo. Se van los x2, simplificás entre 3 y por eso te queda menos un noveno por resultado. ¿Cómo voy a interpretar geométricamente este resultado? Cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea que me voy para acá, en el eje de la sí, la función tiende a tomar el valor menos un noveno. Entonces buscan en el eje de la sí el menos un noveno, es como que por ahí hay una asíntota horizontal, y entonces cuando la x se corre hacia la derecha, la función tiende a tomar el valor menos un noveno, pero no sé si lo hace por arriba o por abajo. Marco las dos flechas y el resto de lo que le calculen después, hoy o mañana, a la función les dirá cuál era la adecuada. ¿Está claro? Bien. Con eso, entonces, vieron que la mecánica del trabajo era igualito a lo que hicieron en conjugada con diferencia de raíces cuadradas, lo único que cambia es el formato de la conjugada del primer paréntesis, pero después los pasos siguen siendo todos iguales. Así que ahora están en condiciones de terminar o redondear con todo lo que tiene que ver con este bloque. Dijimos que iban hasta el ejercicio 57 inclusive. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es hablar sobre, recuerden, el teorema de conservación de signo, uno de los grandes teoremas importantísimos, de los pocos que tengo que saber también demostrar, ¿tá?
igual que el teorema de unicidad del límite. Lo único que el teorema de unicidad del límite tienen en ese segundo PDF teórico que se les había subido, tiene ya ahí su demostración explicada paso a paso, así que por eso hoy voy a destinar a hacer aquí la de conservación del signo, que solo la tienen acá. Bien, vamos a empezar por ver cuál es el enunciado de este teorema de conservación del signo. El enunciado es el siguiente: para valores de X, o el nombre que esté tomando la variable independiente en ese momento, ¿no? Habitualmente es una X la que utilizamos. Para valores de X suficientemente próximos al valor de la tendencia, esto en otras palabras significa para todo X que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, la función tiene el mismo signo que su límite. O sea, el signo de f de x, me están diciendo, coincide con el signo de b, donde en la definición de Cauchy, b era el nombre que le dábamos al resultado del límite. Recuerden que la definición de Cauchy se utilizaba para límites finitos. Bien, como cualquier teorema, ustedes van a tener que distinguir tres cosas. Lo que es la hipótesis, es decir, la hipótesis son la información que tomamos como dato y que por ende voy a asumir que es cierta, no necesita demostrarse. Lo que sería la tesis, que es lo que sí querés demostrar, y luego viene lo que sería la demostración o el desarrollo que voy a hacer para justificar o no el enunciado de la tesis. Entonces, como hipótesis, como dato, vamos a suponer que partimos de este límite. Límite de f de x cuando x tiende a A y su resultado es b. Vamos a asumir que el b es distinto de 0. ¿Por qué? Porque como el enunciado habla de que el signo de la función coincide con el signo de b, si b fuera 0, 0 es el único número que no tiene signo. Entonces necesito, obviamente, que ese resultado numérico del límite no sea 0, porque el 0 no tiene signo. Entonces, aclaro, con un b que tiene que ser distinto de 0 para hacer esta demostración. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Tesis. Yo quiero demostrar que para todo, digamos, que existe un entorno de centro A y radio delta, acuérdense en que eso era lo que iba en el eje de abscisas, tal que si X pertenece a ese entorno, entonces el signo de tu función coincide con el signo de B. Y entonces entramos en lo que sería la demostración. Vamos a recordar un poco lo que era la definición de Cauchy, ¿no? Cuando nosotros dimos esto, y marcamos cuál era la definición de Cauchy, Cauchy planteaba que dado un épsilon positivo y arbitrario, existía un delta función de ese épsilon. Recuerden que el épsilon era el error que me iba a permitir tener en la determinación del límite, o sea, en lo que va en el eje de la psi. En aquel ejemplo de la vida real que habíamos puesto con el sistema de calderas, ¿se acuerdan que la presión era lo que iba en el eje de la psi? Entonces, el error que vos te ibas a permitir cometer en la presión generada era un error que generalmente lo elegía cada operador, habiéndose previamente informado a través de una bibliografía, de la experiencia o de lo que fuera, cuál era aproximadamente el error que podía llegar a tener. Entonces, voy a empezar, fíjense en que en nuestra hipótesis asumimos que el B tenía que ser obviamente distinto de 0. Pero si el B es distinto de 0, le caben dos opciones: ser positivo o ser negativo. ¿Tá? Recuerden la propiedad de tricotomía, tres. La propiedad de tricotomía establecía que una cantidad tenía tres opciones: ser positiva, ser negativa, ser nula. Nulo el B no es porque lo asumiste por hipótesis. Entonces le restan dos opciones: ser positivo o ser negativo. Entonces supongamos que voy a hacer la demostración para un B positivo. Después ustedes pueden hacer como tarea, intentar hacer la demostración para un B negativo, razonando con lógica. Entonces, si el B es positivo, si el resultado de ese límite
es positivo, significa que cuando yo lo represente gráficamente sobre un eje de ordenadas, va a quedar del 0 para arriba. Entonces supongamos que quedó por acá. Como el épsilon, el error que me voy a permitir tener en la determinación de B, lo elijo yo, que soy el operador, entonces siempre voy a poder elegir un épsilon que haga que este entorno de centro B y radio épsilon deje al 0 por fuera. ¿Tá? Repito, el B tiene que ser positivo. Por más cerca que esté el B del origen, el error en la determinación del B, el épsilon, lo elige el operador. Entonces, por más cerquita que esté el B al 0, yo siempre puedo elegir un valor de épsilon que haga que este entorno deje por fuera al 0. Para asegurarme que ello realmente se cumpla, bastaría pedirle al valor más pequeño de este entorno, que sería el B menos épsilon, que se mantenga mayor estricto que 0. ¿Tá? Si vos le pedís al menor valor de ese entorno que sea mayor estricto que 0, está seguro que el 0 quedó fuera de este entorno. Bien, entonces acabamos de ver que le voy a pedir al B menos épsilon que sea mayor que 0. Ahora, ustedes saben que cuando tienen, en este caso, una desigualdad, si yo sumo a los dos lados del signo de desigualdad una misma cantidad, no altero el sentido de la desigualdad. Entonces yo voy a sumar de los dos lados el épsilon, que sé que siempre es un número positivo por definición. ¿Tá? Entonces, en este caso se cancela el menos épsilon con el más épsilon, te queda el B solito, y de este lado te quedó entonces épsilon. Así que el B es un número positivo, ya lo habíamos dicho, ¿tá? Y el épsilon también, o sea que cuando yo elija el épsilon, bastará que sea numéricamente, o sea, positivo, pero menor que ese B. Eso es lo que me está diciendo esto. Si vos querés que se cumpla todo esto, como el épsilon lo elige el operador, bastará que elijas un valor de épsilon comprendido entre el 0 y el B. Muy bien, sigo. Dijimos que el único dato que proporcionaba entonces este teorema era que vos partías de este límite. Bien, así que lo que yo voy a hacer es partir de la definición de Cauchy para ese límite. Y voy a recordar que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a b, sí, solo sí, dado un épsilon positivo y arbitrario, existía un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x que perteneciera al entorno reducido de centro A y radio delta, se cumplía que mi f de x pertenecía al entorno de centro B y radio épsilon. Muy bien, esta era la definición de Cauchy. Según esa definición, entonces, como siempre, tomamos la última parte. Para todo x que pertenezca al entorno reducido, se cumpliría esto que está acá, ¿tá? Que digamos, el valor funcional tuyo va a diferir del verdadero valor que necesitas en menos del error que te fijaste. Muy bien. Voy a observar esto. Y me voy a deshacer de las barras. ¿Cómo? Para deshacerme de las barras, escribía esta cantidad negativa de este lado, o sea que era menos épsilon, menor que f de x menos b, menor que épsilon. Y otra vez voy a aplicar lo que ya hablé hace un momento. Si a todos los términos de esta secuencia le sumás una misma cantidad, no alterás, le sumás o le restás, no alterás la secuencia. Entonces se me ocurrió, a los efectos de la demostración, sumar un B en cada miembro de esa secuencia. De manera tal que en el término central se cancelan las B y te queda solito el f de x. Ahora, vamos a observar esto que está acá, adelante. Esto sería menos épsilon más B o B menos épsilon. Eso había aparecido hoy cuando empecé la demostración, y era un requisito que habíamos establecido para asegurarnos que el 0 quedara fuera de ese entorno, que el B menos épsilon era positivo.
vengo acá, y acá aparece el B menos épsilon, que supuestamente tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Por eso lo escribo acá. Según lo que planteamos como condicionante hoy temprano, para que se cumpliera, que el 0 permaneciera fuera del entorno, esto tenía que ser mayor que 0. ¿Tá? Se incorpora un término en la secuencia. Pero entonces, si yo leo bien esta secuencia me está diciendo que el 0 es menor que f de x. En otras palabras, si leo al revés, f de x es mayor que 0. Pero si f de x es mayor que 0, es positivo. Ergo, tiene el mismo signo que el b del cual partiste. Y entonces acabo de demostrar el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que se pongan como tarea el pensar qué pasa si el b es menor que 0. Van a arrancar con un dibujo donde ahora el b va a estar por acá abajo, van a hacer el mismo entorno. Si quieren dejar el 0 afuera, entonces el mayor valor de ese entorno sería b menos épsilon. Le vas a pedir que sea mayor estricto que 0 y van a hacer un razonamiento similar a ver a qué conclusión llega. Así que, repito, acabo de demostrar que para valores de x suficientemente próximos al valor de la tendencia, el signo de tu función coincide con el signo del b. ¿Tá? Si vuelvo al ejemplo de la vida real, aquel que habíamos puesto al principio, donde yo tenía como variable independiente la temperatura y como variable dependiente la presión, la idea era entonces que para cualquier valor de temperatura suficientemente próximo al valor de la tendencia, o sea, con todo el estudio y la investigación que hiciste, vos habías determinado analíticamente que, yo qué sé, se necesitaba una temperatura, entonces, si yo quería una presión de una atmósfera en el sistema de calderas, tenía que trabajar con una temperatura de 200 grados. Entonces, esto me está diciendo que para valores de temperatura suficientemente próximos a esa temperatura teórica que necesito, yo me estaría asegurando que el signo de la presión generada coincida con el signo de la presión teórica. ¿Está? Eso es lo que estamos determinando. Ahora vamos a ver una aplicación de este teorema. Un típico ejercicio, si quieren, de aplicación teórica. Entonces, en este caso me dan un límite, en este caso la A vale 2, el f de x es 2x menos 3, y el b sería el 1. Me piden indicar verdadero o falso, justificando. El primer ítem dice que existe un entorno reducido de centro A y radio delta, tal que para todo x que pertenezca al entorno, la función es positiva. En el segundo, existe un entorno reducido de centro A y radio delta, tal que para todo x de ese entorno es f de x menor que 0. Y el último dice que si x pertenece al entorno reducido de centro 2 y radio 1, es f de x positivo. Bien. Me está hablando de, en definitiva, el signo de mi función. Entonces, inmediatamente se me ocurre el teorema de conservación del signo. ¿Tá? Lo primero que voy a hacer es enunciar el teorema. ¿Tá? Para valores de x suficientemente próximos al valor de la tendencia, el signo de la función coincide con el signo de b. Pero tu b es 1, es decir, positivo. Por lo tanto, si el b es positivo, este teorema que acabo de demostrar me estaría entonces asegurando que el signo de la función es positivo justamente para valores de x que pertenezcan a este entorno. Un entorno reducido de centro 2 y radio delta. Por lo tanto, esta primer proposición es verdadera. Y la estoy justificando a través de la aplicación del teorema de conservación del signo. Ahora, obviamente, si la primera es verdadera, la segunda, que es exactamente al revés, va a ser falsa. ¿Tá? Si yo no hubiera enunciado ya el teorema, la manera de justificar la falsedad de esta proposición es recordando lo que enuncia el teorema. ¿Tá?
Pero como yo acá ya lo había enunciado para la primera parte, simplemente entonces voy a poner que la opción 2 sería falsa en función de que la primera, que era la contraria, era la verdadera. Y me voy entonces al tercero. Ahora, observen que en el tercero estoy trabajando con un entorno reducido de centro 2, ¿cierto? El A valía 2, y delta 1. O sea que ahora, a diferencia de los dos anteriores, me estás especificando un valor de delta determinado. ¿Será realmente en estas condiciones que la función es positiva? Entonces me voy a ir, digamos, a hacer una justificación gráfica, porque como la función es muy simple, puedo perfectamente hacer el dibujo de ella para visualizar la situación. Es un modelo lineal. Recuerden que para dibujar esta recta bastará una tabla de valores con 3 puntos. Así que ustedes hacen la tabla con 3 puntos y esta es esa recta. Voy a ubicar el A, era 2, y el delta que me diste es 1. O sea que acá en la parte 3 estoy trabajando con un entorno reducido de centro 2 y radio 1. ¿Está? Lo que me dicen es si es cierto que para cualquier X de este entorno, el correspondiente f de X sea positivo. Y como ustedes pueden ver en el dibujo, acá habría parte de ese entorno, que en realidad es el que va entre 1 y R, ¿está? Siendo R la raíz, en el cual se estaría cumpliendo que si yo tomo un X en esta zona verde, el correspondiente f de X es negativo. Entonces vas a tener que decir que esta tercera proposición es falsa. ¿Por qué? Porque no es cierto que para cualquier X de este entorno se cumpla esto. Para algunos sí, pero para otros no. Entonces, en global, esa proposición es falsa. No es para todo X de ese entorno que el f de X te quedó positivo, ¿está? Solamente para parte de él. Y podrían incluso tomarse el trabajo de hallar el valor de R y decir que sería de ese R al 3, donde en realidad se cumpliría la preposición. ¿Estamos de acuerdo? Así que, en este caso, por ser la función simple de dibujar, recurrí a la representación gráfica para visualizar claramente que no era cierta la preposición. Bueno, ahora aquí yo les estoy dejando una propuesta de un ejercicio para que intenten hacer. Vamos a discutir qué es lo que sucede en la clase que viene, ¿está? En la próxima videoconferencia. Me piden hallar el valor del parámetro A, si se cumple esto. Quizás ahí tengan que recurrir a lo que enuncia el teorema de unicidad. Vayan a buscarlo para ver qué dice. Y después, la primera parte sale con el teorema de unicidad, acá va el teorema de conservación del signo, y acá tienen que aclarar los teoremas que hicieron. Obviamente igual, para justificar tus respuestas en ambos, ibas a tener que enunciar el teorema del cual hacías uso. Pero por si alguno no lo había hecho, acá me recuerdan que siempre tengo que justificar enunciando el teorema utilizado. Bien, ¿alguna consulta que quieran hacer hasta acá? ¿Puedo dejar el modo de compartir pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Bien.